Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Bueno, muy buenos días y podemos decir feliz año en este programa, porque por una serie de circunstancias, particularmente esa campaña de Navidad, y también que nos parece que en el tiempo navideño estar hablando de cualquier tema fuera de lo que celebramos pues no es lo más adecuado, y por eso en esta hora, siempre en Navidad, aprovechamos para recordar o volver a emitir algunos programas que nos explican con gente muy sabia, como fue Benedicto XVI o el padre Voltaggio, los misterios navideños. Por eso hoy retomamos el hilo de lo que estábamos explicando. Me acompaña Rocío García. Buenos días, Rocío. Muy buenos días, padre. Buenos días a todos los oyentes. Pues con nuestra querida Rocío vamos a retomar este programa, pero antes, como siempre, vamos a recordar algunos eventos que tenemos. Uno esta misma tarde y además con los peques de la casa, ¿verdad? A las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, vamos a unirnos en el rezo del Santo Rosario, pues eso, junto a los más sabios de la casa. Así es. Y también vamos a recordar que lo ha hecho esta mañana a las 7 en Una luz en tu vida el padre Paco Tomás. Y hay un evento que desde hace muchísimos años, gracias a Dios, pues llevamos en la Iglesia en el corazón. Y es que esa herida de la ruptura de la unidad, que empezó ya muchos siglos con el mundo oriental, luego ya con el mundo protestante, etcétera, hay que rezar y hay que hacer los gestos, nunca desde el relativismo, sino desde la coherencia con la verdad, pero también con la caridad. Estamos hablando del ecumenismo, octavario de oración por la unidad de los cristianos. ¿Cuándo lo rezaremos nosotros, Rocío? Pues empezará este domingo 18 de enero, después de la oración de vísperas, en torno a las 8 menos cuarto, 8 menos 10 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Así es. Bueno, fijaos que el Evangelio de la misa de hoy es precioso. Estamos viendo pues los inicios de la vida pública de Jesús. Se le acerca un leproso. Un leproso no solo tenía una enfermedad tremenda, sino además estaba excluido de la vida social, pero se arrodilla ante Jesús. Si quieres, puedes limpiarme. Aquí vemos las dos grandes actitudes de la oración cristiana. La confianza en el poder de Dios, tú puedes, y la confianza en su misericordia, si tú quieres. Compadecido extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Pues son dos actitudes para la oración y de una manera muy particular para los sacramentos, y en concreto, hablando de esta escena, el sacramento de la penitencia, renovación de nuestro bautismo, que nos quedamos limpios, el Señor nos toca, nos limpia por completo. ¿Feliz año nuevo? Bueno, solo será nuevo si Dios nos hace nuevos. Por nuestras fuerzas, no, el hombre no hace nada radicalmente nuevo, solo Dios, solo Dios. Por eso, pensando en esta escena tan bonita, vamos a pedirle al Señor esa renovación de nuestro corazón cada día, con una confesión frecuente, con la oración. Y por eso hoy en este primer programa del Catecismo Año Nuevo vamos a encomendarle a la Virgen María, siempre bajo cuya misterio de la maternidad divina comienza cada año. Santa María, Madre de Dios. Vamos a encomendar este programa y Radio María y todo lo que a través de esta radio el Señor va haciendo, que la verdad es que son auténticos milagros. Así que os pedimos que os unáis ahora con Rocío y un servidor, Mista Ave María. Y ahí ponemos también esas intenciones de todos vosotros, de todos los oyentes y de quien más lo necesite. Si enseguida cuando nos va mal el cuerpo, enseguida todos gritamos al Señor, pero no hay que olvidar que la salud principal es la del alma. Y es que estos milagros de Jesús, ese curar el cuerpo, era una señal de curar la lepra del alma, el egoísmo, la soberbia, todo eso que está en el alma, tan metida en el corazón humano. Solo Jesucristo es capaz de sanarlo. Lo va haciendo poco a poco. Vamos a pedírselo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé nuestra salvación. San José, todos los ángeles y santos de Dios, rogad por nosotros. Amén. Pues así, en oración, en confianza en el Señor, en su misericordia, retomamos este programa con una pequeña novedad. Hace bastantes años, Rocío se acordará, yo de vez en cuando les hacía una especie de examen a los periodistas aquí en Antena, ¿no? Sí, les preguntaban cosas... Sí. ¿Te acuerdas, verdad? Bueno, pero hemos visto una idea bonita que está haciendo el padre Mario Ortega en el Yucat, y es que la pregunta no se la hace a los periodistas, sino que os la hace a todos vosotros, que podáis responder a través del WhatsApp. Y creo que es bueno porque muchas veces simplemente escuchar nos deja en una cierta pasividad. Y ponerse a pensar, aunque sean cosas más o menos que uno pueda saber, pero siempre es bueno, siempre es bueno. Y recuerdo que una pregunta que en un grupo de jóvenes al que yo acompañaba hace tiempo, y les iba explicando el catecismo, y de vez en cuando me paraba y decía, oye, vamos a ver, recordarme, por favor, ¿cuáles son las 4 partes del catecismo? Porque en definitiva las 4 partes del catecismo son los pilares de la vida cristiana. Una primera parte es lo que lo que creemos, está resumido en el credo. Y la segunda, lo que... Y la tercera, lo que están resumidas en tal. Bueno, pues la pregunta que vamos a haceros, que luego al final, Rocío, compartirá vuestras respuestas a través del WhatsApp, es esta. ¿Cuáles son las 4 partes del catecismo? Ya hemos dicho la primera. La primera es lo que creemos, que está resumido en el credo. Pues tenéis que seguir con las siguientes, segunda, tercera y cuarta. Lo que pone un verbo ahí y que está resumido en... Y bueno, pues a ver qué tal, porque a lo mejor estamos aquí explicando cosas muy elevadas y vamos, no tenemos ni claro todavía cuál es lo esencial de la doctrina católica resumido maravillosamente en el catecismo. ¿Nos recuerda, Rocío, ese número de WhatsApp al que pueden nuestros oyentes ir enviando sus respuestas y luego las comentamos al final del programa? Pues pueden responder a la pregunta en el WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Es el mismo número de WhatsApp al que luego, durante el programa, si os surgen preguntas, dudas sobre el tema que estamos explicando u otros temas, pues también ahí las podéis hacer. Pero de momento somos nosotros los que os preguntamos a vosotros y que hay que pensar un poquito. Hombre, lo ideal es que con tu cabeza lo intentes responder. Si no te viene, pues bueno, consulta si quieres, así eres más activo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a retomar nuestro programa. Estamos hablando del sacramento del orden sacerdotal. Estábamos viendo en concreto cómo la plenitud de ese sacramento se da en los obispos, y a propósito de eso, siempre nuestra primera sección después de esta entradilla es de tipo testimonial. Estábamos hablando de un santo obispo de Vietnam que estuvo casi 15 años en las cárceles comunistas de Vietnam, madre mía, el cardenal Van Thuan, santo varón, que ya liberado dio los ejercicios espirituales a San Juan Pablo II, un hombre en camino de canonización, el cardenal Van Thuan, que daba ejercicios a un santo, el Papa Juan Pablo II, con la curia romana, unos ejercicios preciosos recogidos en un libro que se llama Testigos de Esperanza, y de aquí pues vamos a ir recogiendo, ya lo empezábamos a hacer hace unas semanas, algunas de las cosas que le decía este santo obispo vietnamita al Santo Padre Juan Pablo II. Testigos de Esperanza, de los ejercicios que dio Monseñor Francisco Javier Van Thuan, obispo vietnamita preso en las cárceles comunistas de Vietnam, al Papa Juan Pablo II y a la curia romana. Recordábamos cómo tuvo pues un momento de crisis cuando se iban comenzando y prolongando su cautiverio, y pensaba en las cosas que no podía hacer en su seminario, en su diócesis, en todo aquello. Pero sintió una voz que le decía, mira,
todo eso está muy bien, pero eso es cosa mía. Tú has escogido a Dios y no las obras de Dios. Tú has escogido a Dios y no las obras de Dios. Y Dios también está aquí en la cárcel. Dios está en ese campo de concentración y así fue. Y ahí se santificó. Muchas veces soñamos con situaciones ideales. Ay, si yo estuviera en otro sitio, si yo me hubiera casado con otra persona, si yo tuviera otro jefe, si yo fuera de otra manera, si yo no hubiera hecho... Mira, déjate de cavilaciones. Donde estás y en tus circunstancias, donde Dios te ha puesto, ahí está Dios. Tú has escogido a Dios y no las obras de Dios. Y seguía diciendo, cuando estaba en la cárcel, en cierto sentido, me era más fácil elegir solo a Dios. No faltó la tentación de contemporizar, pero justamente cuando decayó toda la seguridad precedente, sentí que debía concentrar toda mi vida en el único necesario. Eso que dice Jesús a Marta de Betania. María escogió lo único que importa. Ahora que gozo de libertad, sumergido en el trabajo, en tareas a veces gravosas, es más fácil ser Marta que ser María. De hecho, todo pastor piensa que ha elegido a Dios. Todos nos prodigamos con gran entrega a las obras de Dios, pero siento que tengo que examinarme sinceramente una y otra vez delante de Él. En mi vida pastoral, ¿cuánto es para Él y cuánto para sus obras? Que además con frecuencia son mis obras. Al rechazar un cargo o desear otro, ¿soy verdaderamente desinteresado o no? El autor de la carta a los Hebreos da un consejo. Tenéis necesidad de paciencia, paciencia para ser realmente libres. Quien es libre no tiene miedo, como Moisés. Nos dice así esa carta. Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar el efímero goce del pecado. Menudas frasecitas tiene la palabra de Dios. Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Israel a decir, que yo fui adoptado por la hija del faraón. Y la carta a los Hebreos lo ve como disfrutar el efímero goce del pecado. Qué bien expresado está. ¿Cuántas veces nos engaña el maligno? Y por un momentito de gusto, me he quedado muy a gusto, le soltaba no sé qué, por un momentito de placer, he bebido lo que quería, etcétera. Eso es efímero. Y luego que deja tristeza y vacío. Pues sin llegar a lo que serían pecados o pecados graves, el cardenal Bantuan veía que muchas veces, haciendo cosas buenas, nos olvidamos del único bueno, del Señor. Hacemos de todo menos lo más importante, que es estar con Él, que es la oración. Ya le pasó a Marta de Betania. Marta, andas inquieta y nerviosa con muchas cosas, solo una es necesaria. Pues vamos a recordarlo, cada uno en nuestra vocación donde Dios nos ha puesto. No lo olvides, como cristiano, tengas la vocación que tengas, aunque no seas un monje, una monja, un sacerdote, tú has escogido ante todo a Dios, no las obras de Dios. Y si para hacer cosas buenas se nos olvida unirnos al único bueno, dejamos de ser buenos por hacer cosas buenas. Tú has escogido a Dios, únete a Él, y eso hará que las cosas que tengas que hacer no solo sean cosas buenas, sino hechas con un corazón bueno. Solo Dios es totalmente bueno, llamados a unirnos con Él. Tú has escogido a Dios y no las obras de Dios. Pues los pobres obispos que tienen muchas cosas que hacer, pues de vez en cuando seguro que se acuerdan de esta idea, bueno, más que idea, esta palabra que el cardenal Bantuan recibió
del Señor. Bien, pues estamos en el sacramento del orden. Vamos a resumir un poquito lo que hemos visto hasta ahora. Estuvimos viendo cómo viene ese nombre, viene de un término latino. Había distintos órdenes, grupos de personas en la vida romana, y entonces, bueno, pues la Iglesia ve que también dentro de ella existen distintos grupos de personas, el orden de las vírgenes, el orden de los obispos, el orden de, en fin, las distintas categorías de cristianos, todos unidos en lo esencial, con el mismo bautismo que nos hace hijos de Dios, pero luego con distintas vocaciones que Dios va dando. El nombre del sacramento del orden. Segundo, estuvimos viendo cómo, como en todo lo demás, hay toda una historia de la salvación, hay toda una historia en la que Dios va preparando lo que va a culminar en Cristo. Todo lo que está recogido esencialmente en el Antiguo Testamento, pues también aparece ahí el sacerdocio de la Antigua Alianza. Hay una prefiguración en personajes misteriosos como Melquisedec, pero sobre todo ya en el pueblo de Israel, y en concreto desde el hermano de Moisés, Aarón, y la tribu de Leví, donde se va formando pues lo que va a ser eso, el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Todo ello prefiguración, como lo demás, como los profetas, como los reyes, como las distintas instituciones, como el templo, etcétera, las fiestas. Todo, digo, prefiguración de Cristo, el verdadero sumo y eterno sacerdote, profeta y rey. Pero Cristo, a su vez, prolonga su presencia y su actuación en la Iglesia. Y entonces nos llama a cada uno a participar de su sacerdocio. Pero hay dos modos de participar en el sacerdocio, como en la realeza, como en el profetismo. En el sacerdocio, dos modos, digo. Uno, el sacerdocio común o bautismal, todos los cristianos bautizados, incorporados a Cristo Jesús. Estamos llamados a ofrecer nuestra vida, nuestra oración, nuestros sacrificios, a vivir internamente el sacrificio de la misa cuando participamos en él. Eso todo cristiano, y es el sacerdocio fundamental, ¿eh? Esta incorporación a Cristo y esa incorporación de nuestras obras de oraciones, sufrimientos y alegrías que rezamos en el ofrecimiento de obras del apóstol a la oración o con otras palabras, pero que básicamente es esa la idea. Pero existe esa otra forma de participar en el sacerdocio de Cristo, que es el sacerdocio ministerial, que ahí no solo uno se ofrece, sino que es escogido por Cristo para transmitir los dones que vienen de lo alto a través del ministerio, a través de los sacramentos de una manera muy particular y sobre todo de un sacramento central, el más importante de todos, que es la Eucaristía. Solo el sacerdote puede hacer presente a Jesucristo, como él dijo en la última cena a sus apóstoles: haced esto en memoria mía. Solo él puede, en nombre del Señor, dar el perdón de los pecados. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Entonces todo cristiano hace presente a Cristo, pero el sacerdote hace presente a Cristo como cabeza de la Iglesia. Actúa no por su nombre, no por su en sí mismo, sino en nombre de otro. In persona Christi capitis es la expresión teológica. En la persona de Cristo, cabeza. Esto no soy yo no te perdono lo que me has hecho a mí, sino en nombre del Señor. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estuvimos viendo esa actuación in persona Christi capitis y también en nombre de toda la Iglesia. En el sacerdocio también el sacerdote hay una síntesis de la Iglesia. Yo le pido perdón a Dios de mis pecados y del daño que he hecho a la Iglesia. Pues también recibo el perdón en nombre de la Santísima Trinidad, en nombre de Cristo, pero también en nombre de la Iglesia. Tercer apartado. Tras el nombre y tras la historia en la que Dios ha ido revelando y preparando este sacramento, estamos en los 3 grados del sacramento del orden. A través de la imposición de manos, desde el principio, lo vemos en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas, pues se ve que ahí los apóstoles comunican a través de esa imposición de manos unos ministerios. Aparecen enseguida los diáconos en los Hechos de los Apóstoles, pero pronto va a aparecer también que los apóstoles van imponiendo las manos e instituyendo
Y ahí hay al principio las palabras, los términos a veces son confusos, no queda claro si es lo que hoy llamamos obispos o es lo que llamamos presbíteros, pero pronto se va precisando todo y muy pronto aparece sobre todo clarísimo en las cartas del gran mártir San Ignacio de Antioquía, se ve que en las comunidades cristianas existen esos tres órdenes o esas tres dimensiones, ¿no? El obispo, un solo obispo, un grupo de presbíteros y un grupo de diáconos. Y luego, pues, todo el pueblo de Dios. Entonces, estuvimos viendo esos 3 grados del sacramento del orden. Vimos que ha habido un tema teológico discutido durante siglos, y es hasta qué punto el episcopado simplemente es el sacramento del orden, pero que tiene una jurisdicción sobre todo un grupo de personas que forman una diócesis, o es que hay una mayor comunicación del Espíritu Santo porque hay algo sacramental específico del obispo más allá de lo que recibe el presbítero. Y ya vimos que esta duda quedó ya resuelta en el Vaticano II, diciendo que en efecto no solo es un tema de mayor jurisdicción, no solo es un tema de tener, digamos, más fieles bajo esa autoridad, sino que la plenitud del sacramento del orden es la que se da en el episcopado. Dicho de otra manera, es por excelencia el sumo sacerdote. El presbítero, los presbíteros no tenemos la misma participación en el sacerdocio de Cristo que el obispo. Luego veremos, estamos viendo esa primera parte de los obispos y luego ya pasaremos a analizar un poquito la ordenación y las funciones de los presbíteros y de los diáconos. Y luego ya seguiremos con las demás secciones de esta exposición del catecismo, que serán la celebración, cómo se celebra este sacramento del orden, el ministro del sacramento, quién puede ordenar, luego quién lo puede recibir, dicho de otra manera, quién puede ser sacerdote, y luego lo más importante, casi siempre en todos los sacramentos, que son los efectos de este sacramento, que produce este sacramento del orden. Más o menos el esquema que hemos ido siguiendo en los diversos sacramentos. Pero estamos, como digo, en el primer grado del sacramento del orden, que son los obispos. Se titula La ordenación episcopal, plenitud del sacramento del orden. Veíamos que todo esto viene de los apóstoles. ¿Quiénes son los primeros obispos? Los apóstoles. Pero el Señor les envía una misión a lo largo de la historia y en todo el mundo. Una misión que obviamente hasta el fin de la historia no iban a poder cumplir ellos. Enseguida ellos iban a ir muriendo. Tienen esa conciencia y por ello ellos pronto van nombrando colaboradores y sucesores a través de ese gesto que ya venía de atrás, de la imposición de las manos. Y veíamos también que las funciones fundamentales de este sacramento son las de santificar a través sobre todo de los sacramentos, la de enseñar en nombre de Cristo y la de pastorear. En definitiva, es hacer las veces de Cristo en cuanto sacerdote, maestro y pastor. Cristo sacerdote es el sacerdote que ofrece, que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento, lo más importante, los sacrificios. Pero ya no es sacrificar animales, sino a sí mismo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es sacerdote y víctima. Pues bien, el sacerdote y el sacerdocio supremo, que es el obispo, ofrece el sacrificio de Cristo, la Santa Misa. Por excelencia, el ideal es esa misa que celebra el sumo sacerdote de cada diócesis, que es el obispo, y celebrando con él sus presbíteros, ayudado por los diáconos. Bueno, sacerdote. Cristo enseña. Bueno, pues el obispo hace presente a Cristo como maestro a través de su enseñanza, de su magisterio. Y Cristo gobierna, pastorea. Era el que iba llevando el grupo de los apóstoles. Pues ahora Jesús también lo hace a través de aquel que le representa en una diócesis o en la Iglesia Universal, que es Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que es el Papa. Por tanto, el obispo hace las veces de Cristo, sacerdote, maestro y pastor, camino, verdad y vida. ¿Qué más veíamos? Que el obispo no es, digamos, una cosa, ser obispo de una manera individualista, porque los apóstoles no estaba cada uno por su lado
un día Jesús estaba con uno, otro día con otro. No. Los 12 iban juntos con Jesús. Por tanto, es un sacramento constitutivamente comunitario, o para ser más precisas, la palabra es colegial. Es un colegio en el sentido como que decimos el colegio de los abogados, el colegio de los médicos, pues también es así el colegio episcopal. Por eso son importantes las reuniones de los obispos en sínodos, en conferencias episcopales o a nivel mundial, lo que se llaman los concilios ecuménicos. El primer gran concilio ecuménico, el de Nicea, el año 325, ecuménico en este sentido, no en que solemos usar hoy día de las relaciones con otras confesiones, sino en el sentido, la palabra ecuménico significa universal. Concilio universal, Oriente, Occidente, la inmensa mayoría de los obispos, siempre hay quien no puede ir, pero reunidos de todas las partes de la Iglesia, pues eso forman los concilios ecuménicos. Pues ahí es lo que estábamos viendo, pero nos quedaban 2 números de este apartado de los obispos, así que vamos con ello. Rocío, el primero era el número 1560. Nos lo lees, por favor. Cada obispo tiene, como vicario de Cristo, el oficio pastoral de la Iglesia particular que le ha sido confiada, pero al mismo tiempo tiene colegialmente con todos sus hermanos en el episcopado la solicitud de todas las iglesias. Aunque cada obispo es pastor sagrado solo de la grey que le ha sido confiada, sin embargo, en cuanto legítimo sucesor de los apóstoles por institución divina y por el mandato de la función apostólica, se hace corresponsable de toda la Iglesia junto con los demás obispos. Bien, pues este número vamos a releerlo un poquito comentando. Dice, cada obispo tiene como vicario de Cristo. Quizá alguno haya dicho, oiga, el vicario de Cristo es el Papa. No. Vicarios de Cristo es todo pastor, todo sacerdote. Lo que pasa es que el vicario de Cristo para la Iglesia universal es el Papa, eso sí. Pero el que hace presente a Cristo en la diócesis es el obispo. Y el que hace presente a Cristo en una parroquia es el párroco. Y el que hace presente a Cristo ante el fiel que se está confesando, pues ese es el sacerdote. Es decir, esta palabra, como tantas otras, tiene analogía, es decir, depende en cada caso. Pero vicario quiere decir el que representa a otro. Es como embajador, el que hace presencia. Bueno, es más que embajador, porque hay una presencia especial de Cristo. Por ejemplo, eso, cuando yo celebro la misa y yo digo, esto es mi cuerpo, pues es Cristo mismo, evidentemente, el que está haciendo ese milagro en el Espíritu Santo. Vicario de Cristo, por tanto, es una palabra que vale en general para todo sacerdote, pero claro, depende. Si es, en el caso del sucesor de Pedro, es vicario de Cristo para el mundo entero. Si es del obispo, pues es para la diócesis, si es, etcétera. Vamos bajando, ¿no? Por tanto, cada obispo tiene como vicario de Cristo. ¿Qué oficio? Pastoral. ¿Qué se le encomienda? Su iglesia particular. La iglesia particular. ¿Y qué es eso de la iglesia particular? Pues, Rocío, el catecismo nos dice que miremos un número que ya se vio hace años, que ya lo estuvimos viendo, que explica eso de la iglesia particular, un número de la primera parte del catecismo, que es el número 833, así que vamos a leer ese número. Se entiende por iglesia particular, que es la diócesis o la eparquía, una comunidad de fieles cristianos en comunión en la fe y en los sacramentos con su obispo ordenado en la sucesión apostólica. Estas iglesias particulares están formadas a imagen de la Iglesia universal. En ellas y a partir de ellas existe la Iglesia católica, una y única. Solo hay una Iglesia católica, pero esa Iglesia católica se hace presente en los diversos lugares del mundo. En primer lugar, en cuanto son un territorio, una comunidad, no necesariamente un territorio, aunque es lo habitual, una comunidad de fieles cristianos en comunión en la fe y en los sacramentos con un obispo que está ordenado en la sucesión apostólica, porque aquí nadie puede ser obispo si no ha sido consagrado por alguien que en último término ha sido consagrado por otro, y llegamos a los apóstoles. Entonces la Iglesia particular hace presente en un determinado territorio, diócesis, en una determinada comunidad de fieles, hace presente a veces una comunidad de fieles, como es el caso, por ejemplo, de
de lo que se llama la diócesis castrense, ¿no? La archidiócesis castrense. Ahí no es un territorio, sino un grupo de fieles particulares, los miembros miembros católicos de los ejércitos, etcétera. Entonces, Iglesia particular. Volvemos entonces al número 1560. El obispo, como vicario de Cristo, en primer lugar tiene el oficio particular de esa iglesia que se le ha confiado. Usted es obispo aquí, en Cuenca, estuve yo el otro día. Pues ahí, tú eres el vicario de Cristo para esta diócesis de Cuenca. Pero, y esto es importante, la misma frase, después de una comita, dice, sí, el obispo tiene como vicario de Cristo ese oficio pastoral de esta iglesia particular, pero al mismo tiempo tiene colegialmente con todos sus hermanos en el episcopado la solicitud de todas las iglesias. ¿Hay esto? A ver, una cosa es que tu responsabilidad directa y donde tienes que trabajar y hacer todo lo que hay que hacer y gobernar, etcétera, es una diócesis concreta, pero otra cosa es que como miembro de un colegio enviado a la Iglesia Universal, ningún obispo puede decir, bueno, los demás allá ellos. Hombre, no, como que allá ellos, que tú estás enviado al mundo entero. Y por tanto dice, unido a los demás hermanos, pues hombre, siempre con esa preocupación de todo el mundo. Y eso tiene aplicaciones concretas que iremos viendo, ¿no? Como es, bueno, ya la anticipo una. Oye, que hay sacerdotes ahí de tu diócesis que dicen, mire, pues yo me siento llamado a ser misionero. Ay, no, que aquí hace mucha falta. Sí, pues más falta hace en no sé qué sitio que hay un sacerdote para 200.000 habitantes. Es decir, que el obispo nunca puede olvidarse del mundo entero. Y lo que nos ha leído a continuación Rocío, después de esto, es una cita de un documento del Papa Pío XII, la encíclica Fidei Donum, en que hablaba de esa importancia de que el obispo, como sucesor de los apóstoles enviados al mundo entero, también es responsable, solidariamente con los demás obispos, de esa misión apostólica de la Iglesia. Nadie puede decir, a mí yo con que vaya bien mi diócesis, no, hombre, no. De ninguna manera, solo faltaba que ya empezáramos ahí en esa dimensión del obispo a pensar solo en los suyos, ¿no? Esto por desgracia pasa, a veces pasa, en las parroquias hay rencillas, que se han ido a otra parroquia. Mire, si lo importante es que estemos en Cristo. Si esta persona, pues mira, hombre, evidentemente hay cosas que hay que hacer en la propia parroquia y es lo suyo, pero no, vamos, es una pena a veces esas envidiejas, esas historias. Y es que este es de este movimiento y no del mío. Mire, si lo importante es que estemos en el movimiento del Espíritu Santo y de Jesucristo, y que lo hagas aquí, allá, en este grupo, en este otro, esas son cosas que, bueno, humanos somos con nuestras limitaciones, que llevamos también a veces pues a la vida cristiana, pero eso no puede ser. Hay que tener un corazón universal y un corazón misionero. Y también, vamos a leer finalmente de este número, hay otro marginal que nos sugiere el catecismo que repasemos, que es el 886, que también va a insistir en esta idea de que cada obispo tiene que pensar no solo en su diócesis, sino en el mundo entero. Leemos el 886. Cada uno de los obispos, por su parte, es el principio y fundamento visible de unidad en sus iglesias particulares. Como tales ejercen su gobierno pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada, asistidos por los presbíteros y los diáconos. Pero como miembros del colegio episcopal, cada uno de ellos participa de la solicitud por todas las iglesias que ejercen primeramente dirigiendo bien su propia iglesia, como porción de la Iglesia universal, contribuyen eficazmente al bien de todo el cuerpo místico, que es también el cuerpo de las iglesias. Esta solicitud se extenderá particularmente a los pobres, a los perseguidos por la fe y a los misioneros que trabajan por toda la tierra. Veis aquí en esa primera parte del catecismo, de lo que creemos, el credo, cuando se hablaba de creo en la Iglesia, una santa, católica y apostólica, etcétera, pues ahí ya se nos decía esto, que claro, cada obispo es el principio y fundamento de la unidad en esa diócesis suya, en esa iglesia particular suya. Evidentemente es su primera responsabilidad, pero añade que como miembros del colegio episcopal, un colegio universal de miles de obispos, cada uno de los obispos participa de esa solicitud por todas las demás iglesias. Claro, en primer lugar, dirigiendo bien la tuya. Claro,
por el extremo contrario que decíamos antes. Un peligro es que pienso solo en mi diócesis y me olvido de los demás, pero otro peligro es que estoy todo el día por ahí fuera y me olvido de los que tengo en casa. Estas cosas pasan a todos los niveles, ¿eh? Es como cuando a veces puede ocurrir un matrimonio muy bueno, unos padres estupendos, que están comprometidos en la Iglesia, pero a veces el peligro de que están siempre por ahí haciendo apostolado, dando charlas en todos lados y abandonan un poco a los hijos y entonces ayudan a educar a los demás y se olvidan de educar a sus hijos. Hombre, algo está ahí fallando, evidentemente. Bueno, pues el obispo ante todo tiene la responsabilidad de su diócesis, pero no puede olvidarse de los demás. Y, por ejemplo, se ha mencionado en particular a los pobres, a los perseguidos por la fe, y a los misioneros, Siempre esa mirada a hermanos nuestros. Por eso en Radio María también son todas estas dimensiones, tienen mucho espacio. Siempre intentamos cosas que en otros sitios se cuentan poco, pues como el tema de la persecución religiosa. Y tenemos una colaboración muy fuerte con nuestros hermanos de ayuda a la Iglesia necesitada. Ni te cuento con toda la dimensión misionera, obras misionales pontificias, diócesis, delegaciones diocesanas de misiones, etcétera, etcétera. Pobres, por supuesto, Cáritas, Manos Unidas, etcétera. Siempre pensar en el mundo entero. Pues vamos a quedarnos un momentito dando gracias al Señor y pidiendo para todos nosotros ese corazón como el de Cristo, un corazón que rece. En nuestro corazón no pueden estar solo mis problemitas, mis intenciones, mi familia. No, hombre, no. Piensa en el mundo entero, piensa en tantos hermanos nuestros, piensa en tantos misioneros solos, pasándolo mal. Tú también estás llamado a ser misionero con tu oración, con tu sacrificio, con tus donativos también para las obras misioneras. Ciudades y por pueblos, proclamando y anunciando tu palabra y tu reino. Por amor estoy llevando, con tu ejemplo nos enseñas, y junto a María, mi madre, y llevo en mi alma el celo de proclamar por el mundo la grandeza de tu amor. Soy misionero, no me basta ser bueno, quiero llevar corazones hasta ti, Señor Jesús. ¿Cómo invocarán tu nombre quienes no te han conocido? ¿Cómo creerán en ti de quien nunca han oído? ¿Cómo habrán de oír sin tener quien les predique? Envíame a mí y les mostraré tu amor a todos los hombres, a todos los hombres. Soy misionero y llevo en mi alma el celo de proclamar por el mundo la grandeza de tu amor. Soy misionero, no me basta ser bueno, quiero llevar corazones hasta ti, Señor.
Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Soy misionero, Corazón Universal. Este número 1560 que estamos comentando, aparte de esos marginales que hemos leído, 833 y 886, pone varias citas de documentos del Vaticano II. No vamos a poder leer todo ello, sería muy largo, pero es muy interesante que lo tengamos en cuenta, que sepáis, que tengamos claro que entre los documentos de Vaticano II hay uno especialmente dirigido a los obispos, se llama Christus Dominus. Christus Dominus. Entonces, aquí se citan 3 números de este documento. Luego hay otro especialmente sobre la actividad misionera de la Iglesia, sobre las misiones adyentes, y también cita 3 números. Y por supuesto, el documento fundamental, el más importante doctrinalmente del Vaticano II, que es un poco fundamento de todos los demás, es la Constitución sobre la Iglesia, se llama Lumen Gentium. También cita aquí el número 23. De todas estas citas solo recogemos alguna idea. Por un lado, en Christus Dominus, el documento sobre los obispos, una de las cosas que se dice es que precisamente teniendo en cuenta que el obispo tiene que tener esa dimensión de ser consciente de que es miembro de todo un grupo de obispos, un colegio episcopal, por eso dice que la importancia que han tenido en la historia de la Iglesia los sínodos, los concilios y lo que hoy llamamos las conferencias episcopales. El número 36 de Christus Dominus dice: desde los primeros siglos de la Iglesia, los obispos que estaban al frente de iglesias particulares, movidos por la comunión de fraterna caridad y por el celo de la misión universal confiada a los apóstoles, aunaron sus fuerzas y voluntades para promover el bien común y el de las iglesias particulares. Por esto se organizaron los sínodos, los concilios provinciales y finalmente los concilios plenarios, en los que los obispos estatuyeron una norma igual para varias iglesias, etc. Por eso cuando a veces alguno se debe pensar que esto de los sínodos, la sinodalidad es una cosa nueva, no, esto es tan antiguo como la historia de la Iglesia, y algunos han tenido muchísima importancia. Por ejemplo, en España los famosos concilios de Toledo, uno de ellos el tercero, con relevancia para la historia ya civil de España, la unidad católica de España, en la que realmente hay una nación, la España visigótica. Algunos se creen que la España nació con los reyes católicos, pues no, bastantes siglos antes. Año 589 tiene lugar ese concilio tercero de Toledo. Documento Christus Dominus sobre los obispos lo recuerda. Y en el documento Adyentes, el de las misiones, por ejemplo, cita el número 5, como Jesús envió a sus apóstoles al mundo entero. No nos olvidemos del final de San Mateo, que es impresionante, importantísimo, a menudo versículo. Id, pues, enseñad a todas las gentes divinitos, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ¿ves?, sacramentos, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. En San Marcos, id por el mundo entero a predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado se salvará, el que no creyere se condenará, etcétera, etcétera. La importancia de esa misión universal. Luego también cita el número 6 de este documento sobre las misiones, y dice que es eso de las misiones, las empresas concretas con las que los heraldos del Evangelio enviados por la Iglesia cumplen, yendo por todo el mundo, el deber de predicar el Evangelio e implantar la Iglesia entre los pueblos o grupos humanos que todavía no creen en Cristo, reciben el nombre de misiones, las cuales se llevan a cabo por medio de la actividad misionera y de ordinario se realizan en determinados territorios señalados por la Santa Sede. La Santa Sede dice: mira, en ese lugar aún no está la Iglesia, venga, vamos a ver, vamos a organizar allí, vamos a enviar unos primeros misioneros, en fin, se va hablando de todo eso. Pero ahora lo que nos interesa es esta dimensión, que no nos olvidemos que el obispo, y cada uno apliquémoslo en nuestra medida, al menos en la oración, ¿no? Ese corazón que no puede pensar solo en mis cositas, en mi familia, en mi grupito, en mi parroquia, sino siempre la dimensión universal. Por eso, el obispo, sí, su responsabilidad
primera y principal es su propia diócesis, evidentemente, pero nunca puede olvidarse del mundo entero. También cita, por esto, el número 38 del documento misionero del Vaticano II, Agentes Divinitus, el número 38, que dice: todos los obispos, como miembros del cuerpo episcopal sucesor del Colegio de los Apóstoles, han sido consagrados no solo para una diócesis determinada, sino para la salvación de todo el mundo. A ellos, con Pedro y bajo Pedro, es decir, con el Papa y bajo el Papa, afecta primaria e inmediatamente el mandato de Cristo de predicar el Evangelio a toda criatura. Y de aquí procede esa comunión y cooperación de las iglesias. Cada iglesia siente la solicitud de todas las demás. Dicho sea de paso, esto también tiene su traslación a instituciones como Radio María. Por eso, cuando a veces alguna persona dice: oiga, ¿y por qué piden para otras naciones? ¿Cómo que para qué piden? Porque Radio María es universal. Para empezar, no estaría en España si no nos lo hubieran traído desde Italia. Y por eso hacemos la maratón, para ayudar a que el Evangelio llegue a esas naciones pobres que tienen tanta necesidad de misioneros y que muchas veces la radio pues suple en buena parte o ayuda a esos misioneros. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, seguiremos el próximo día hablando todavía otro número de los obispos, ya luego pasaremos a los presbíteros, pero vamos a tener un siguiente momento de agradecimiento, de oración a Jesús, el buen pastor, que no nos abandona, que nos guía a través de los pastores. Recordemos, ¿no?, como todo pastor ordenado en la Iglesia es vicario de Cristo, a un nivel mayor o menor, pero siempre haciendo presente a esa enseñanza de Jesús, maestro, haciendo presente a Cristo, sacerdote, que me santifica a través de, sobre todo, de los sacramentos, que cura la lepra de mis pecados, queda limpio, que me alimenta con su palabra, con su cuerpo, con su sangre, maestro, sacerdote y pastor, que me gobierna, como párroco, como obispo, como sacerdote, confesor, director espiritual, cada caso es distinto, pero siempre esas dimensiones. Pues damos gracias al buen pastor. Pero recuerdo que después de esta canción tenemos la posibilidad de vuestras preguntas y consultas, y también que os hemos hecho una pregunta. A ver si os acordabais de las 4 partes del catecismo. ¿Cuáles son? Pues todo eso después de esta canción en la que vamos a rezar a Jesucristo, el buen pastor, el pastor que ha dado la vida por sus ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, reconocerán mi voz, yo la vida doy por ellas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, reconocerán mi voz, yo la vida doy por ellas. A mis ovejas amo, como me ama el Padre, Él las ha puesto en mis manos y nadie me las quitará. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. Y conozco a mis ovejas, reconocerán mi voz, yo la vida doy por ellas. En valles y praderas yo les apaciento.
se llenarán de dicha por gracia de mi nombre, por senderos de justicia yo los voy a conducir. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, me conocerán mi voz, yo la vida doy por ellas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, me conocerán mi voz, yo la vida doy por ellas. Yo soy el buen pastor. Bueno, en primer lugar, os habíamos hecho esa pregunta, a ver si teníamos claro que lo que estamos explicando, el catecismo, pues son los fundamentos de toda la vida cristiana, que tiene como una mesa 4 patas. A ver, Rocío, ¿qué nos han respondido algún oyente? ¿Cuáles son esas partes del catecismo? Sí, se ve que siguen bien el programa porque son todas respuestas correctas. Tenemos esta respuesta desde Castellón, además muy completa. El catecismo de la Iglesia Católica se divide en 4 partes principales. La profesión de la fe, que explica en qué creemos, desarrolla el credo y las verdades fundamentales de la fe cristiana. La celebración del misterio cristiano, que explica cómo celebramos la fe, trata sobre los sacramentos y también sobre la liturgia. La vida en Cristo, explica cómo vivimos la fe, habla de la moral cristiana, los mandamientos, las virtudes, la vida según el Evangelio, y la oración cristiana, que explica cómo oramos, enseña sobre la oración en general y desarrolla especialmente el Padre Nuestro. Tenemos más respuestas. Sí, estaba bien, ¿eh? La siguiente respuesta que ha llegado ha sido de Maricruz. La profesión de la fe, que es el credo, la celebración del misterio cristiano, los sacramentos, la vida en Cristo, los mandamientos y la oración cristiana, el Padre Nuestro. Siguiente respuesta desde República Dominicana. Toma ya. También las 4 partes, la profesión de la fe, que es el credo, la celebración, los sacramentos, la vida en Cristo, es la moral y los mandamientos, y la oración cristiana, el Padre Nuestro. Uh-huh. Y otra respuesta, la última que ha llegado de momento, dice: buenos días. A la pregunta de las partes del catecismo, credo, sacramentos, mandamientos y moral, y la oración del Padre Nuestro, de Encarna. Ah, sí. Estupendo. Bueno, pues esto tiene mucha más importancia de la que puede parecer. Porque mirad, decía, la vida cristiana debe tener estas 4 patas. Y a veces alguno tiene una de esas dimensiones como muy clara y otras no tanto. Entonces, eso que nos han explicado también nuestros oyentes y que se ve, pues sí, que conocen el catecismo. Y, por cierto, os invito a mirarlo con calma, porque vamos a seguir preguntando de esto mismo, pero ya con un poquito más detalle la próxima vez. Bueno, entonces digo que es muy importante. Primero, la primera parte, la más extensa del catecismo, es lo que creemos, el credo. Porque claro, todo parte de qué nos ha dicho Dios, de qué nos ha revelado Dios. Yo parto de lo que todo lo demás es en función de lo que Dios me haya dicho. Siempre, cada parte a su vez tiene 2 secciones. Una primera sección más general de fundamentos y una segunda más particular, que en el caso de la primera parte en efecto es el credo, que es lo que creemos. Entonces, hay personas que tienen a lo mejor pues esa dimensión, bendito sea Dios, muy clara, otras que no. O sea, hay que tener claro la fe, por ahí hay que empezar. Pero claro, si uno tiene clara la fe y luego no la practica bien a nivel litúrgico, bien a nivel moral, pues ya me dirá usted de qué le sirve. Porque el Señor no nos llama a ser muy listos y sabernos todo en memoria, sino a vivir en relación con Dios. La liturgia, necesitamos la gracia de Dios. Por eso, repito, es que aquí hay no es una cuestión teórica, es una cuestión práctica. Lo que creemos hay que celebrarlo, y en esa celebración el celebrante principal es Jesucristo, que me da su gracia, que me da el Espíritu Santo. ¿De qué me sirve creer si no vivo
conforme a esa fe en Jesucristo, Hijo de Dios, el Padre, el Espíritu Santo, la Virgen. Por tanto, lo que creo tengo que vivirlo en la celebración litúrgica y muy particularmente de los sacramentos. Pero eso que creo y vivo en la celebración es para llevarlo al día a día, porque el cristianismo no es un espiritualismo. Esto me enseña a rezar, voy a misa y luego ya el trabajo, el dinero, las relaciones de unos con otros, la sexualidad, la diversión, todo eso no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? El cristianismo es toda la vida, toda una vida, en todas las dimensiones. Por eso la tercera parte, la moral, claro, que en definitiva es por lo que vamos a ser juzgados. Tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis... O sea, si hemos vivido el amor en todas las dimensiones de la vida. Pero todo esto, lo que creemos, lo que celebramos y lo que estamos llamados a vivir, no es yo por mi cuenta, sino siempre en una relación dialogal con Dios, con la Santísima Trinidad, con el Padre, Padre nuestro, con el Hijo, alma de Cristo, santifícame, con el Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, con la Virgen María, Santa María, Madre de Dios. ¡Qué maravilla la vida cristiana! Creemos, celebramos, vivimos y oramos. Y todo tiene que estar equilibrado. Una persona muy piadosa reza mucho, pero luego le preguntas, bueno, ¿pero a quién reza usted? No, pues es que hay un santo por ahí que te concede no sé qué. Digo, hay un santo que le pides no sé qué oración y te concede no sé qué cosa. Oiga, vamos a ver, hay que formarse un poco más, ¿eh? A ver qué creemos. Pero a su vez, si uno tiene una fe muy ideológica, se sabe todo de memoria, pero luego no vive una piedad confiada en el Señor o tiene una intransigencia con los demás, es durísimo, chico. El equilibrio de caritas in veritate, ese amor y esa verdad deben ir siempre unidas, y siempre la relación con Dios y la relación con los demás. Y por cierto, había una pregunta que quedó pendiente hace ya tiempo, porque además llegó al WhatsApp y no sabemos cuándo me llegó, o por el correo, sí, por el WhatsApp, y entonces se perdió de quién la había hecho. Pero como se nos ha hecho tarde, ya la respondemos el próximo día. Me gustaría saber si en muchas apariciones de la Virgen dice que vendrá un castigo si no nos convertimos, pero Dios es misericordia. ¿Qué debemos pensar? ¿Dios nos salva de ese castigo, aunque sea el mismo que los envía? Bueno, ya anticipo una cosa. Castigo, en los términos bíblicos, no va contra la misericordia. Al revés, es como un buen padre que para educar a su hijo le castiga. No es castigo en el sentido de represalia, de venganza, no, hombre, no. Ya lo dice San Pablo, o el autor de la carta a los Hebreos, ¿no? ¿Qué padre hay que no corrija a sus hijos? Mal padre será. Sí, que haga lo que quiera, me da igual. Hombre, no, porque Dios quiere precisamente que no nos perdamos. Y si para no perdernos a veces no hay más remedio, que así es por desgracia, que un castigo, entre comillas, eso está en toda la historia bíblica y lo dice el propio Jesús, eso no va contra la misericordia, todo lo contrario. Por ahí va la respuesta, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya seguiremos y os recuerdo que es esta tarde a las 6:05 en Canarias, rosario con niños. ¡Ay, qué bien! Con esos corazones de los niños que el Señor escucha su humildad, su sencillez, su fe. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.